¿Cómo están, mis queridos hermanos? Les saludo desde Cochabamba, Bolivia. Mi nombre es Raúl Torrejón. Somos misioneros sirviendo aquí en Bolivia con el Ministerio Palabra de Vida, pero originalmente somos de Lima, Perú. Ya estamos más de 10 años viviendo aquí en Bolivia y sirviendo al Señor aquí en este lugar, en esta parte del mundo. Quisiera hacer una pregunta y quiero que usted se responda a sí mismo, ahí donde se encuentra. ¿Cuál es su actitud y cuál es su reacción que usted tiene frente a esta crisis que estamos viviendo en el mundo entero? ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo está su corazón en este tiempo? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué experiencias está teniendo? ¿Positivas, negativas? No lo sé. Pero sí una cosa sí sé. Todos hemos tenido tal vez alguna reacción muy negativa. Tal vez hemos entrado en pánico. Tal vez nos sentimos frustrados por las cosas que nos está pasando. Te quiero animar en esta tarde en que tú puedas ver que hay un profeta en el Antiguo Testamento. Se llama, ahora voy a mencionar su nombre, me refiero a la categoría de estos profetas, los profetas menores, así ha sido clasificado, por causa de que su profecía es corta. Sin embargo, este libro profético no fue una revelación de Dios dado al pueblo de Israel, sino dado al profeta mismo. ¿Por qué? Porque el profeta en su tiempo experimentó la misma crisis que ustedes y yo estamos experimentando. ¿Qué crisis él estaba experimentando? Quizás no una pandemia, pero sí experimentó cierta clase de crisis que ustedes y yo la estamos viviendo. Número uno, él experimentó la crisis política, corrupción en el gobierno, corrupción en el medio ambiente. Había todo tipo de maldad, había todo tipo de perversión, había todo tipo de cosas injustas, transgresiones, violencia en su tiempo. Tal como ustedes lo han vivido y nosotros lo hemos vivido aquí un tiempo, el año pasado, con el problema político que ha habido. Y ustedes, unos meses atrás, creo que no recuerdo exactamente la fecha, pero ustedes han tenido un serio problema también político por todo el vandalismo y las protestas que los jóvenes salieron, el saqueo. Hubo muchas cosas confusas que ustedes han vivido y ustedes pueden entender. Y la pregunta es, ¿cómo has reaccionado cuando tú veías eso? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido tu actitud delante de esa circunstancia que has estado viviendo? La semana pasada estaba viendo una noticia por las redes sociales, no sé en qué lugar de Chile, había un grupo evangélico que estaba en las calles, vinieron los carabineros y golpearon al pastor y lo detuvieron al pastor. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que eso pase? Porque en Chile, tengo entendido, había libertad para predicar el evangelio. Y hermanos míos, uno se pregunta y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer frente a esta crisis? Bueno, vamos al libro profético, vamos al libro que ya le he mencionado hace un momento y allí vamos a encontrar respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas hizo este profeta en las cuales yo estoy seguro de que ustedes y yo nos vamos a identificar. ¿De qué profeta estamos hablando? Estamos hablando del profeta Habacuc. Así que vamos a la Biblia y vamos a buscar Habacuc capítulo 1. ¿Ok? Abra su Biblia allí y vamos a ver qué es lo que hizo Habacuc. Habacuc hizo tal vez 2 cosas y una cosa hizo Dios. Vamos a ver 3 cosas en este libro. Número 1, vamos a ver el reclamo de Habacuc a Dios. ¿Cómo es que Habacuc, mirando esas circunstancias, se va a Dios y lo reclama? Segundo, vamos a ver la respuesta de Dios a Habacuc frente a su queja y a su reclamo. Y número 3, vamos a ver la reacción de Habacuc a la respuesta de Dios. Ahora quiero que sepan, Habacuc experimentó la misma crisis económica, financiera que ustedes y yo estamos viviendo en este tiempo. Y él nos va a dar una respuesta, cuál debe ser mi reacción frente a esa crisis que estamos viviendo. Así que vamos a la primera y vamos a ver los reclamos de Habacuc, la queja de Habacuc. Mire lo que dice capítulo 1, el versículo 1. Dice la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. Le vuelvo a repetir, esto es una profecía que vio a Habacuc por causa de que Habacuc presentó su queja delante de Dios y Dios le responde a Habacuc. No es una profecía que le fue dado a Habacuc para llevarla al pueblo de Israel. Es una profecía que se le da a Habacuc por causa de las quejas que él presenta, el cuestionamiento que hace frente a la crisis que él vivía. ¿Y qué es lo que ustedes y yo debemos hacer frente a la crisis? Exactamente lo mismo, ir a Dios y presentarle mi queja a Dios y preguntarle a Dios. Y vamos a ver qué es lo que hace Habacuc. Mire lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No es esto lo que vemos en el día de hoy? Una justicia torcida, donde los que poseen más siempre salen impunes frente a la ley, y los pobres, los menos favorecidos, son los que siempre sufren las consecuencias por causa de la corrupción que existe. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, frente a la crisis, lo único que tenemos que hacer es venir a Dios y presentar mi queja. Dice el Salmo 25, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y te quiero animar, te quiero ayudar a pensar de que en medio de la crisis, lo único que nos queda es mirar arriba, mirar al cielo. Si tú ves la historia de la Biblia, vas a ver a los grandes hombres de Dios que cuando enfrentaron las crisis más terribles en sus vidas, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés regresó después de que Dios le dijo que él es el que tiene que ir a liberar a su pueblo? Va y se presenta a Faraón, y dice la palabra de Dios que Faraón le dice: están ociosos, por eso están pensando en Dios, así que ya no van a hacer más barro solamente, sino ustedes mismos van a ir a conseguir la paja y van a hacer el barro, van a conseguir el barro y van a hacer el ladrillo, la misma cantidad, porque antes de eso la paja les daba a ellos y ellos solamente agarraban la paja que les traían y ellos hacían la mezcla. Pero en este caso, ahora ellos tenían que ir a traer la paja. Se les agravó la esclavitud, el peso del trabajo. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quiso agarrar a Moisés y quisieron apedrearlo, porque ellos dijeron: por causa tuya, tú has venido a perjudicarnos. Mejor estábamos en que tú vengas. ¿Y qué hizo Moisés en el momento de la crisis? Dice que Moisés y Aarón lo único que hicieron es arrodillarse y clamar a Dios. Si tú vas a ver todas las crisis de los profetas del Antiguo Testamento, en el momento más difícil, ellos lo único que hicieron es buscar a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Hacer lo mismo que hace Habacuc. Vamos a ver una queja más. Mira lo que dice el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esa es la misma pregunta que le hace en el versículo 3, ¿por qué se levanta en pleito, en contienda? Dice, destruyen a los impíos, destruyen a las personas. Es algo normal que nosotros tenemos que reaccionar frente a la crisis que vemos. ¿Por qué nos haces ver esto? Pero te voy a decir algo. Frente a la crisis, lo único que tenemos que hacer, lo único que tienes que hacer es venir a Dios, levantar tu alma y decirle a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Dios tiene una respuesta, y la respuesta es lo que le da a Habacuc. Vamos a ver la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Y eso que en el versículo 13, primero Habacuc se da cuenta de quién es Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Versículo 13 le dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos. Y eso es algo que tenemos que entender en este tiempo. Dios es santo y Dios es limpio de ojos, que no puede ver el mal. Esa es una cosa que Habacuc no entendía. Pero Habacuc dice: si eres así, Dios, ¿por qué? Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es como que es lo mismo que estamos preguntando en el día de hoy. ¿Cómo es que Dios sigue en silencio? ¿Cómo es lo que por ahí salen algunas ideas conspirativas? Yo no puedo confirmar, pero tampoco puedo negar de que hay atrás de todo esto algo escondido. Puede ser, porque el hombre es impío. El hombre es, aquí está exactamente más o menos una descripción de lo que es el hombre. El hombre es inicuo, el hombre es destructivo, violento, es pleitista y crea contiendas. Y hay menospreciadores, hay injusticia, la cual la ley es debilitada, debilitan la ley en el juicio. El juicio no sale según la verdad. Es como que los corruptos salen impunes en este tiempo. Y ustedes son testigos de eso, todos somos testigos de eso. Y eso es lo que vemos. Aquí hay una descripción de qué tipo de hombres son los que están viviendo en nuestra sociedad. El vecino, el político, quien quiera que sea, eso es el carácter que tiene el hombre. ¿Y qué debemos hacer nosotros?
Bueno, venir a Dios y decirle a Dios, presentar delante de Dios toda mi queja, porque Él es el único que puede escuchar. Nadie nos va a escuchar. Usted va al departamento de quejas, se va a donde quiera para presentar su queja porque le cobraron más o porque no le pagaron lo correspondiente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Dios. Dios escucha nuestras oraciones y Dios responde. Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Y eso es lo que Dios más o menos le recomienda, le responde a Habacuc. Así que vamos a ver ahora la respuesta de Dios a Habacuc en el capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2. Capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a ver lo que Dios le responde. Pero Habacuc hace algo importante y es algo que ustedes y yo tenemos que hacer. Frente a la crisis es fácil desanimarse. Frente a la crisis es fácil claudicar en nuestra fe, preguntarnos dónde está Dios, por qué permite Dios, y creo que muchas veces le hemos echado la culpa a Dios por las cosas que nos suceden y por las cosas que te suceden. Pero ¿qué es lo que hace Habacuc? Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Frente a esta crisis, ustedes y yo necesitamos mantenernos firmes. A veces en las crisis, a veces es necesario las crisis. Le digo por qué. Porque en las crisis podemos ver de qué estamos hechos. Número 1. Número 2, en la crisis podemos darnos cuenta en quién verdaderamente he confiado. Y en la crisis me voy a dar cuenta, número 3, sobre quién estoy firme, parado. Sobre cuál es mi fundamento. En este tiempo de crisis hay muchos creyentes, puedo decir, que han claudicado en la fe. Hay muchos creyentes que se apartaron de Dios. Muchos creyentes en el día de hoy como que le están echando la culpa a Dios, diciéndole, ya que Dios es bueno, ¿por qué nos permite pasar por todas estas cosas? Mi querido amigo y hermano en Cristo, Dios nos permite pasar por crisis porque eso es el proceso que Dios usa para llevarnos a la santificación progresiva. Es la manera de cómo Dios trabaja para afirmar nuestra fe, para que a través de la crisis yo mismo me pueda dar cuenta en quién realmente confío. Yo he tenido crisis de fe en este tiempo, les puedo decir, todos hemos pasado por momentos de pruebas en este tiempo, y este tiempo fue para definir en mi vida realmente en quién confío. Y gracias a Dios, que Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se desanime, afírmese y vamos a ver la respuesta de Dios. Dios mira lo que sucede en el mundo. Dios ahorita está contemplando. Si hay una conspiración para apoderarse del gobierno mundial en el mundo, puede ser. Es más, va a tener que suceder porque es la manera como el anticristo se va a manifestar. Así que no nos preocupemos. El mundo va a continuar todo el plan y el proceso que Dios tiene planificado. Así que, hermanos míos, afírmese más bien en este tiempo difícil. En este tiempo es tiempo de ver en quién he puesto mi fe. Por eso dice el versículo 2:1, dice, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Dios tiene la respuesta, pero usted necesita afirmarse para ver cuál es la respuesta que Dios tiene para este tiempo. Veamos la respuesta de Dios. Mire lo que dice versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo Dios es, espérate, todavía yo tengo la respuesta, pero afírmate para que pueda llegar. Así que lo que Dios nos está diciendo en este tiempo es que tenemos que afirmarnos para poder ver la respuesta de Dios. Qué lástima ver gente, entre comillas, creyentes que se enfriaron en este tiempo en la fe en vez de aprovechar este tiempo para afirmarse, para afirmar el pie, para velar en las cosas espirituales. Porque Dios tiene una respuesta y no va a tardar Dios en responder. Y aunque el mundo se vea de que está
cada vez más yendo al colapso espiritual, cada vez la moralidad está terrible, los niños en este tiempo están en peligro, el movimiento gay ha llegado a tal extremo de que ahora es ilegal hablar contra ellos. El movimiento de los pedófilos en el mundo están tratando de querer legalizar su opción sexual. ¿Te puedes imaginar las cosas que están pasando en este mundo? Y uno dice, Señor, lo que Dios te dice es, aquí en este capítulo 2, Dios dice, yo tengo una cosa que voy a hacer, pero tú afírmate, vela, porque va a llegar. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto es lo que Dios está diciendo. Afírmate en la fe. Y aunque el tiempo sea difícil, y ojo, hermanos míos, no va a mejorar las cosas. Las cosas no van a mejorar. Va a terminar esta pandemia y vamos a darnos cuenta de que los pedófilos lograron su objetivo. Los que están en pro del aborto lograron su objetivo. Los que están a favor del matrimonio gay lograron su objetivo. Todas esas cosas van a llegar a establecerse en el mundo porque es necesario que eso suceda para que Cristo, para que Dios derrame su ira sobre este mundo. Y es necesario. En otras palabras, que vengan esas cosas porque nuestra redención está cerca. Y eso es algo muy importante que tenemos que afirmarnos en nuestra fe. Pero veamos lo que dice la Biblia. Miren lo que dice también la palabra de Dios en el versículo 5. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Aunque parezca increíble, las iglesias están cerradas, no nos permiten reunirnos, no sé cómo está en Chile, pero sin embargo los que venden licor, las tiendas de licores están abiertas toda la noche, las 24 horas al día. Miren lo que dice aquí, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Dios está dando una descripción del grado de iniquidad y de pecado que hay en el hombre. Pero miren lo que dice del versículo 6 en adelante, Dios va a dar 5 ayes. Y ojo, cuando Dios dice ay, es terrible. Y es algo que tenemos que pensar y realmente meditar frente a la ira y al juicio de Dios. No es broma. Dios está callado en este tiempo, pero te voy a decir, no es que no está haciendo nada. Ya tiene designado desde años, desde siglos, desde antes de la fundación del mundo, cuál es su plan y qué va a hacer. Y aquí nos revela. Miren lo que dice. Vamos a ver los 5 ayes. Y sobre qué cosas Dios tiene la maldición hacia esos pecados. Miren lo que dice. No han de levantar todos estos, versículos 6. No han de levantar todos estos, refrán sobre el sarcasmo y contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? El que multiplica lo que no es suyo. ¿No te hace pensar que eso es una realidad lo que existe en nuestra sociedad? Los políticos, los estafadores, tantas personas que se enriquecen, que simplemente multiplican lo que no es de ellos por medio de engaños. ¿Acaso no hay estafas cada día por medio del internet? Estaba viendo el otro día una noticia de que un banco le envía personalmente un mensaje diciendo usted se ha hecho merecedor, acreedor de un crédito, inscríbese. Pero no viene del banco, viene de los hackers para sacar tu información y robarte todo lo que tienes. ¡Ay del que multiplica lo que no es suyo! ¡Ay de aquellos que estafan! Le voy a decir a aquellos que estafan, aquellos que se apropian de lo que no es suyo. Dios dice, ¡ay! ¿Por qué? Porque viene juicio para ellos. Ningún ladrón entra en el reino de los cielos. Vamos a ver otro, versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! El siguiente ay es al enriquecimiento ilícito que existe en la política, que existe en el mundo. Todo el mundo, nosotros somos testigos de esto, de que hay un enriquecimiento ilícito en la política. Pero Dios dice, ay del que se enriquece ilícitamente. Vamos a ver el tercer ay, versículo 12.
Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Hay un ay contra la corrupción. Dios le está respondiendo a Habacuc diciendo, Habacuc, es como si, parafraseando un poco, es como que Dios le está diciendo, muy bien, tú te quejas de esto, pero quiero ahora decirte qué es lo que tengo planificado, qué es lo que yo pienso sobre eso. Y va a lanzar 5 ayes. Tenemos el tercer ay, la corrupción. Versículo 15. Dice así el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Cuál es ese siguiente ay? El siguiente ay es a la ebriedad. Les decía hace un rato, las iglesias están cerradas, pero las licorerías están abiertas las 24 horas al día. Y como que en este tiempo el alcoholismo ha crecido. Pero ¿qué dice la Biblia? ¡Ay! ¡Ay! De la ebriedad. Por último, vamos al versículo 19. Dice, ¡ay! Del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, podrá enseñar, he aquí cubierto de oro y plata, y no hay espíritu delante de él. Y le dice, ¡ay! De la idolatría. Entonces, hermanos míos, Dios le está respondiendo a Habacuc frente a esta crisis, que él tiene un plan, él tiene algo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella, misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a volar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes. Dios tiene preparado un juicio sobre la inmoralidad, sobre la corrupción, tiene un juicio sobre la ebriedad, tiene un juicio sobre aquel que multiplica sus bienes con lo que no le pertenece, con lo ajeno, tiene un juicio contra la idolatría. ¿Qué es lo que levanta Dios para el pueblo de Israel que vivía un tiempo de crisis y de decadencia espiritual y moral? Levanta juicio. Y mis queridos hermanos, por ahora lo único que nos queda es esperar en Dios, porque Él ha prometido, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Dios tiene preparado juicio para esta cosa. Nadie va a salir impune. Puede que de repente sale impune delante de los hombres, pero no saldrá impune delante de Dios, porque está establecido un día en que Dios juzgará los designios, los pensamientos, las acciones de los hombres, y nadie se va a poder excusar. ¿Cómo podemos huir del juicio de Dios? Viniendo a Cristo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, ha juzgado el pecado, ha juzgado todas estas cosas, el enriquecimiento ilícito, ha juzgado la multiplicación de todo lo que no es mío, lo que no es tuyo, la ebriedad, la idolatría. Todo eso Dios lo ha juzgado en la persona de Cristo. Cristo el Señor pagó nuestros pecados. Él fue llevado a la cruz, se entregó a sí mismo para que reciba el castigo de nuestros pecados. Y toda la ira de Dios fue desatada sobre Cristo para que tú y yo ahora seamos perdonados. Así que cuando Dios nos ilustra acerca de lo que va a hacer, lo único que tenemos que hacer es decir, gracias porque en Cristo tengo el perdón de mis pecados. Pero hay de aquellos que endurecen sus corazones, porque hay un juicio contra ellos que está sobre ellos en este momento. Ahora, mira lo que dice Habacuc en el capítulo 2, el último versículo, y eso es algo que tenemos que entender en el día de hoy. Mira lo que dice, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es esto: Habacuc, mira lo que está pasando en el mundo. Está bien, ¿hasta cuándo? No te preocupes. Yo tengo ya listo, planificado lo que voy a hacer. Pero ¿qué es lo que tú tienes que mirar ahora? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Calla y espera. ¿Dónde está Jehová en este tiempo? Según lo que la Biblia dice, sentado en su santo templo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios está en el trono. Dios tiene el
completo dominio. Él es soberano. Él está sentado en su trono y no hay nada ni nadie que pueda removerle de ese lugar. Y eso significa que Dios está completamente seguro, porque Él es el soberano Dios, de que lo que está pasando en el mundo tiene su tiempo límite. Y quiera Dios que mientras estamos vivos podamos ver eso y que el Señor nos saque de esta tierra victoriosos, porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Por último, ¿cuál es la reacción de Habacuc? Y eso es lo que ahora tú y yo es lo que tenemos que hacer en este tiempo presente. Vamos al capítulo 3. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuál es la reacción de Habacuc? Número 1. He oído tu palabra y he temido. Hermanos míos, este es el tiempo en donde debimos y tenemos que aprovechar más tiempo para pasar con la santa palabra de Dios. Aquí está la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. No hay otra voz en el mundo que pueda hablar contundentemente con una voz portentosa, sino a través de las santas escrituras, la Biblia, la Santa Biblia. Esto es la voz de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, oír la voz de Dios, leer la palabra de Dios y temer, porque Dios sigue siendo soberano. Jamás ha perdido una batalla, una guerra. Sigue siendo el victorioso sobre todas las cosas. Y Dios tiene el control absoluto de lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Aquí tenemos algo que Él hace. Y dice en el versículo 2 nomás, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y miren lo que dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Número 2, debemos orar para que Dios siga avivando su obra. Dios no ha quedado relegado a un lado. Dios sigue siendo Dios y la obra de Dios tiene que continuar. Por eso, en medio de la crisis, Habacuc pide, aviva tu obra en medio de nosotros. Y luego dice, hazla conocer. En este tiempo, hermanos míos, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, pudimos haber aprovechado para predicar el Evangelio porque miles de personas en el mundo lo ven. ¿Te das cuenta? Dios es soberano y la obra de Dios tiene que continuar. Y mira lo que dice en el mismo versículo 2. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios sigue salvando personas en este tiempo. Dios sigue tocando vidas. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue esparciendo el Evangelio. Y en el día de hoy Dios sigue salvando personas y Dios sigue haciendo su obra y quiere seguir haciéndolo, usándote a ti, usándome a mí. Y aunque, mira, y vamos al versículo 17, y con eso quiero terminar. Vamos a pasar hasta el versículo 17 y vamos a ver la crisis financiera, económica que vivía Habacuc, y tú y yo la vivimos en el día de hoy también. Miren lo que dice versículos del 17 en adelante. Miren lo que dice, escuche por favor ahí, léele su Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿qué debemos hacer? Ya no recibo el sueldo que recibí antes. Tengo que pagar la luz, pero no estoy ganando el dinero suficiente. Tengo que sustentar mi familia. El trabajo ha escaseado en este tiempo. Los sueldos han bajado. Algunos han perdido su trabajo. Algunos fueron despedidos y están en sus casas. Y algunos me han dicho, hermano, no tengo cómo voy a sustentar mi casa, no sé qué hacer. Las ofrendas han bajado, algunos se han desanimado. Pero ¿qué dice el profeta? El profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides dan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, está hablando del sustento. ¿Qué debemos hacer cuando no hay sustento? Mire lo que dice el profeta, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál es la actitud y la reacción que debemos tener frente a esta crisis? ¿Cuál es la reacción de Habacuc hacia lo que Dios le dice? Aunque no haya nada, yo voy a alegrarme en ti. Hermanos míos, este es el tiempo en donde ustedes y yo debemos alegrarnos
delante de un Dios maravilloso que sigue siendo Dios, que Dios ha provisto. Yo he visto la provisión de Dios más efectiva en este tiempo que cuando no había pandemia. Este es el tiempo para ver en quién confío. Que Dios le ayude, hermano mío, a poder usted poner su mirada en Cristo Jesús, que Él no ha fallado jamás. Terminemos en oración. Padre Santo, gracias por mis hermanos. Gracias por la invitación de Cristian para compartir con mis hermanos en Chile. Te pido tu bendición por todos ellos. Levanta Chile, Señor, un país hermoso, un país de muchos creyentes en Cristo, un país que mucha obra evangélica tiene, y te pido que tú estés bendiciéndoles. Ayuda a mis hermanos allí. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos, y nos vamos a ver hasta otra oportunidad.